y en el hombre que vino a morir la lluvia azotaba las ventanas del 221 Bytes de Baker Street, cada gota golpeando el cristal como el tic-tac de un reloj invisible en cuenta regresiva hacia una tragedia desconocida. Acababa de dejar a un lado mi diario médico cuando sonó el timbre de la puerta principal, un repiqueteo agudo e insistente que resonó por toda la casa. Ann Holmes, reclinado en su sillón con los dedos entrelazados, exhaló con dificultad. «Tenemos visita, Watson». «Un hombre muy afligido». Fruncí el ceño, «¿Cómo lo sabes?». Holmes sonrió levemente. «La urgencia de su llamada, el ritmo irregular, una mente en desorden. Y si no me engañan los oídos, detecto el sutil temblor de unas botas de cuero mojadas». Nuestro invitado ha caminado una distancia considerable en medio de la tormenta, aunque se ha cruzado con al menos 2 coches de caballos. Un momento después, la señora Hudson abrió la puerta y un hombre entró. Tambaleándose, estaba empapado hasta los huesos, con el abrigo colgando pesadamente sobre su delgada figura. Su rostro demacrado estaba pálido, y sus ojos, saltados, penetrantes, tenían el brillo inconfundible de un hombre al borde del desastre. «Señor Holmes», jadeó. «Soy hombre muerto». Ann Holmes miró a nuestro visitante con frialdad mientras lo ayudaba a sentarse. «Me resultaría extremadamente difícil verificar esa afirmación, señor, ya que aún respira». El hombre exhaló un suspiro entrecortado, pasándose una mano temblorosa por su cabello húmedo y canoso. «Me llamo Edgar Wren. Soy empleado del banco Rhodes y Carter y hasta hace 3 días mi vida era completamente normal». Ann Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hasta hace 3 días». Wren tragó saliva con dificultad. «Sí, ese fue el día en que descubrí algo que nunca debía haber visto». La expresión de Holmes no cambió, pero reconocí las señales de su interés. El ligero entrecerrar los ojos, el sutil movimiento de sus dedos al tamborilear contra el apoyabrazos de la silla. «¿Qué descubrió, señor Wren?». El hombre vaciló, sus labios se separaron y su respiración se volvió superficial. Entonces, antes de que pudiera hablar, un disparo rompió el silencio. El cristal de la ventana explotó y los vidrios volaron en todas direcciones mientras Wren se tambaleaba hacia adelante con un grito ahogado y se desplomaba sobre la alfombra. «Apá», ladró Holmes. Caí al suelo, con el corazón latiéndome con fuerza. Holmes ya se había puesto en marcha, abriendo de golpe la puerta de la sala y bajando las escaleras a toda velocidad con Gracia Lestrade, que acababa de llegar al pie de la escalera. Casi choca con él. «Holmes, ¿qué demonios fue eso?». Holmes no respondió. Ann ya estaba en la puerta, con sus agudos ojos escudriñando la calle empapada por la lluvia. «Miero del yunto», Wren, presionando 2 dedos contra su cuello. Su pulso era débil, errático, pero estaba vivo. El disparo vino del otro lado de la calle, la Great Holmes. «El ángulo sugiere». Ann Holmes me interrumpió. «El asesino ya se fue». Ann Lestrade maldijo. «Un maldito francotirador». Holmes exhaló. «En efecto, y un profesional, sin duda». Se volvió hacia mí. «Watson, atiende al señor Wren. Aún no ha terminado su historia». Asentí, mientras abría mi maletín médico y mis manos se movían por instinto a la voz de Holmes. Era tranquila, pero a la vez muy aguda. «Lestrade, reúne a tus hombres». Se volvió hacia la ventana destrozada, con la mirada fija en el acero. «Nos enfrentamos a un asesino que no falla 2 veces». 1 hora después, Wren yacía vendado en nuestro sofá, con el rostro pálido pero resuelto. La bala la había rozado el hombro, sin alcanzar ningún punto vital, pero la conmoción del ataque lo había dejado conmocionado. Ann Holmes se sentó frente a él, con los dedos entrelazados y una expresión indescifrable. «Ahora, señor Wren, debe contárnoslo todo». Wren asintió débilmente. «Hace 3 días,
Cometí un error al seguir. Wren se humedeció los labios resecos. Estaba trabajando hasta tarde en el banco, revisando los libros de contabilidad privados. Se suponía que nunca debía manejar esos registros. Estaban reservados para los socios principales. A la mirada de Holmes se agudizó. «Pero viste algo, ¿verdad?» Wren tragó saliva. «Un solo nombre. Un nombre que reconocí». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿De quién?» Wren vaciló. Su voz era apenas un susurro. «Log de Alfred Montague». La habitación quedó en silencio. Lestrade exhaló bruscamente. «Dios mío, el mismo Lord Montague que desapareció hace 10 años». Wren asintió con entusiasmo. «Sí, pero según esos registros, estaba haciendo depósitos la semana pasada. Lo miré fijamente. Pero Montague es muerto», terminó Holmes. Apretó ligeramente los dedos. Pensando ya en las implicaciones, Lestrade se rascó la cabeza. «Entonces lo que dice es que este hombre, Montague, dado por muerto durante una década, ha estado manejando finanzas en secreto a través de su banco». «No solo manejo de dinero», murmuró Wren. «Movía enormes sumas de dinero a través de nombres inexistentes. Empresas que no eran más que fantasmas en el papel». Holmes ladeó ligeramente la cabeza. «Una operación de blanqueo». Wren exhaló. «Y en cuanto vi ese nombre, supe que estaba en peligro». Holmes tamborileó con los dedos en la barbilla. «¿Y entonces corriste en Wren?» Asintió débilmente. «Pensaba ir a la policía, pero antes de que pudiera, alguien intentó matarme. He estado huyendo desde entonces». Holmes se levantó de repente, y su mirada brilló con una nueva agudeza en Watson. «Quédate con Wren, Lestrade. Necesito que asegures los libros contables del banco inmediatamente». Lestrade frunció el ceño. «¿Crees que alguien intentará destruirlos?» Holmes sonrió levemente. «No lo creo, Lestrade, lo sé». Lestrade masculló una maldición. «Voy a poner a mis hombres a ello». Holmes se volvió hacia Wren. «Dijiste que el nombre de Montague apareció la semana pasada. Eso significa que alguien en ese banco sigue involucrado en el plan del que formaba parte». Wren asintió débilmente. En la mirada de Holmes se oscureció. «Lo que significa, caballeros, que el verdadero misterio no es por qué Montague desapareció. Hastings». Sus dedos golpearon el apoyabrazos y sus ojos ardían de comprensión. «El verdadero misterio es ¿por qué ha regresado?». Una repentina ráfaga de viento sacudió la ventana rota. Y, por primera vez, sentí una inquietante certeza instalarse en mi pecho. Temía que la respuesta a esa pregunta fuera algo que nunca debimos descubrir. 2. El libro de los muertos. La lluvia tamborileaba sin cesar contra las ventanas del 221 Bytes de Baker Street, un ritmo incesante que acompañaba la creciente tensión en la sala de estar. Edgar Wren yacía en el sofá, con el rostro pálido, aferrándose con una mano el hombro vendado. Lestrade ya se había marchado a buscar los libros de contabilidad de Rose y Carter, pero Holmes permanecía sentado en su sillón, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el fuego. Lo observé en silencio, conociendo los signos de su profunda contemplación, el leve movimiento de las yemas de sus dedos, el entrecerrar sus ojos penetrantes, la forma en que su respiración se hizo más lenta hasta alcanzar un ritmo casi meditativo. Wren, revolviéndose, incómodo en el sofá, tragó saliva con dificultad. «Señor Holmes, ¿qué opina?». La mirada de Holmes se posó en él. «Se equivoca de pregunta, señor Wren». Wren parpadeó. «No entiendo». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «La pregunta no es ¿qué opino yo de esto?, sino ¿qué opina Montague de ti?». Wren palideció aún más, apretando los dedos sobre el reposabrazos del sofá. «¿Quieres decir que él lo sabe?». Holmes exhaló suavemente. «Sí, Lord Alfred. Montague está vivo, como sugieren los libros de cuentas.
entonces alguien mantiene su identidad en secreto. Y si alguien mantiene esa identidad, dejó que las palabras persistieran. Anren terminó en un susurro. Entonces sabrán que vi los registros. San Holmes asintió. De ahí el disparo a través de nuestra ventana en una advertencia. Una confirmación. Usted es un lastre, señor Wren, y alguien, quizás varias personas, desea remediar ese inconveniente. Un escalofrío se instaló en la habitación. Apreté el revólver con más fuerza. Entonces, debemos actuar rápido. Si Lestrade puede conseguir los registros del banco, Holmes levantó una mano, haciéndome callar. ¿Sí? Pero recuerde, Watson, que no se trata de un simple delincuente. Se trata de un asunto muy sofisticado. Anne se levantó de repente, caminando hacia la repisa de la chimenea, con las manos apoyadas en ella mientras contemplaba el fuego. Alguien ha orquestado una ilusión de muerte durante más de una década. Alguien se ha asegurado de que los asuntos de Montague sigan activos a pesar de su desaparición. Eso, caballeros, requiere no solo riqueza, sino también acceso. Rens, una risita débil, aunque carente de humor. Y me topé con ello Holmes Seigiro, con expresión indescifrable, en efecto. En ese momento, un golpe rápido golpeó la puerta. A la voz de la señora Hudson le siguió, con un matiz de preocupación. Inspector Lestrade, señor Holmes. ¿Why? No, está solo. Los ojos de Holmes brillaron con anticipación. Lestrade entró rápidamente, con el abrigo empapado por la lluvia y una expresión sombría. Tenemos un problema, Holmes. Holmes, señaló el fuego. Estoy seguro de que sí. Pero, por favor, explíqueme más. Lestrade se quitó el sombrero, sacudiéndolo antes de hablar. Liga Rhodes y Carter Banking House. Hace menos de 20 minutos con 3 de mis hombres. Tenía toda la intención de asegurar los libros de contabilidad, tal como me indicó Anne. Holmes lo estudió. Y Lestrade exhaló bruscamente. Se han ido. En un silencio cayó sobre la habitación. Anne Holmes, imperturbable, simplemente ladeó la cabeza ligeramente. Se ha ido. Lestrade asintió. No está extraviado. No está guardado bajo llave. Se ha ido a Metensee. Pero seguramente. Lestrade me interrumpió. Hablé con los socios. Afirman que hoy un cliente privado organizó su desalojo. Los registros oficiales indican que fueron los herederos de Montague los que solicitaron el traslado. Los dedos de Holmes se apretaron imperceptiblemente sobre la repisa de la chimenea, y sin embargo Montague... Lestrade terminó. Se supone que está muerto. Holmes exhaló bruscamente por la nariz. Watson, ¿sería tan amable de traerme mi violín? Fruncí el ceño. Holmes, de verdad es el momento. Holmes se giró bruscamente, con los ojos brillantes. ¿No lo ve, Watson? Ya no perseguimos fantasmas. Buscamos al hombre tras la ilusión. Me quedé congelado. Anren se incorporó ligeramente, frunciendo el ceño. ¿Crees que Montague sigue vivo? Holmes asintió una vez. Y pienso encontrarlo antes de que él te encuentre a ti. Lestrade murmuró en voz baja. Maldición. El único que tuvo acceso a esos documentos fue el socio principal de la firma, Daniel Langley. Holmes se volvió hacia él. Entonces, le haremos una visita al señor Langley. Lestrade suspiró. Tendrás que darte prisa. Tiene que partir hacia Dover esta noche. Holmes arqueó una ceja. ¿De verdad? Lestrade asintió. Me parece bastante conveniente, si quieres saber mi opinión. Anne Holmes sonrió levemente. En efecto, exhalé, con el pulso acelerado. Entonces, debemos irnos enseguida. Holmes recuperó su abrigo, ajustándose el cuello con precisión experta. En efecto, Watson, el escenario está listo. Los actores se mueven, pero creo que es hora de cambiar el guión. Para cuando llegamos a la residencia de Langley, la noche estaba en su apogeo. La casa se alzaba oscura y silenciosa, con las ventanas cerradas, y las farolas de gas
que bordeaban la calle, proyectando largas sombras sobre el adoquín en Lestrade, y sus hombres flanqueaban la entrada. Con las manos apoyadas en sus revólveres, Holmes levantó una mano, pidiendo silencio a un suave resplandor. Parpadeaba debajo de la puerta del estudio. A los ojos de Holmes brillaron. «Sigue aquí en Lestrade», asintió a sus hombres. «A mí sí». Holmes puso una mano sobre la manija de la puerta y retorcido a la puerta se abrió de golpe, revelando a Daniel Langley, sentado en su escritorio, con los libros de contabilidad faltantes abiertos frente a él. Él no se inmutó, ni mostró el menor asombro. En cambio, simplemente cerró el libro y exhaló. «Me preguntaba cuándo llegaría, señor Holmes». Holmes sonrió levemente. «Entonces, lamento haberlo hecho esperar, señor Langley». Anne Lestrade dio un paso al frente. «Daniel Langley, estás arrestado por…». Langley levantó una mano, interrumpiéndolo sin esfuerzo. «Por favor, inspector, no hay necesidad de dramatismo». Su mirada se posó en Holmes. «Ya lo sabe, ¿verdad?» Holmes ladeó la cabeza quizás, pero disfrutó de una confesión. Langley sonrió con suficiencia. «No voy a confesar nada». Lestrade frunció el ceño. «Robaste esos libros. Destruiste pruebas. ¿Crees que te vas a librar de esto?» Langley rió entre dientes, negando con la cabeza. «Ay, inspectora, me malinterpreta». A la voz de Holmes era tranquila. «¿De verdad?» La sonrisa de Langley se desvaneció levemente. «No destruí nada». Holmes dio un paso lento hacia adelante. «Entonces, ¿dónde están los libros de contabilidad?» La expresión de Langley era indescifrable. Luego, en voz baja, dijo: «Nunca fueron míos para tomarlos». Silencio. Lestrade frunció el ceño. «Entonces, ¿quién?». La mirada de Langley se dirigió hacia la esquina de la habitación. Holmes giró levemente la cabeza y entrecerró sus penetrantes ojos. Y entonces, desde las sombras detrás de la estantería, una figura dio un paso adelante. Corto. La respiración en la voz de Holmes era apenas un susurro en Lord Montague. «El hombre que estaba delante de nosotros sonrió», dijo: «Por fin, señor Holmes, nos conocemos». Un reloj sonó a lo lejos, y en ese momento supe en el caso apenas había comenzado. 3. El hombre muerto regresa. El hombre que debería haber estado muerto dio un paso adelante, su rostro medio iluminado por la parpadeante luz de Cast, las sombras jugando sobre sus rasgos afilados y patricios. Señor Alfred Montague, un hombre que se daba por muerto durante una década, un hombre cuyos negocios financieros se habían mantenido en secreto. Y ahora, allí estaba, vivo, sereno y sonriente. «Señor Holmes», dijo con voz suave como la seda, «espero que me perdone mi inesperado regreso de la tumba». Holmes permaneció impasible, con su mirada penetrante, escudriñando cada detalle de Montague en su frac a medida, su rostro bien afeitado, el leve tic de su mano izquierda. Finalmente, Holmes habló con tono mesurado. «Un truco curioso, Lord Montague. Desaparecer del escenario mundial solo para reaparecer en un estudio con poca luz». Montague rió entre dientes, ajustándose los puños. «Un truco. Sí, pero todo truco, señor Holmes, tiene su propósito». «¿Su propósito?». Lestrade, que hasta entonces había permanecido en silencio, atónito, recuperó la voz. «¿Te declararon muerto?» «Hubo un funeral sangriento». Montague lo miró con expresión tranquila e indiferente. «En efecto, Annie. Sin embargo, aquí estoy». Lestrade dio un paso al frente, con la mandíbula apretada. «¿Y entonces cuál es el juego? Has estado vivo todo este tiempo. ¿Fingiste tu propia muerte?» Montague sonrió levemente. «Es mucho más complicado, inspector». Su mirada se posó en Holmes, pero sospechó que el señor Holmes ya ha deducido los detalles. Los dedos de Holmes se juntaron. Sus ojos grises se oscurecieron por la reflexión. «Quizás», lo observé atentamente. Holmes
Siempre era rápido en sus deducciones. Pero aquí estaba esperando o observando, significaba que tenía una teoría, pero el panorama aún no estaba completo. Montague dio otro paso hacia el escritorio, apoyando una mano enguantada sobre el libro de contabilidad abierto. Ya que ha estado investigando mi supuesto fallecimiento, permítame preguntarle esto, señor Holmes. ¿Qué es más difícil que desaparecer? Holmes no parpadeó, reapareciendo. Montague sonrió. Un escalofrío se apoderó de la habitación. Jones se movía lentamente con la mirada fija en Montague, como si estuviera diseccionando un enigma pieza por pieza. Tenía poder. Lord Montague, dijo en voz baja. Riqueza. Influencia. No era solo un hombre adinerado, era un hombre con enemigos. Montague exhaló suavemente. Oh, claro. Holmes continuó, sus palabras afilándose como una cuchilla. Tu muerte no fue una mera ilusión, fue una necesidad. Alguien necesitaba que te fueras, y tú lo hiciste. Montague inclinó levemente la cabeza, como si concediera una jugada bien realizada. Lestrade resopló de frustración. ¿Y ahora qué? ¿Regresas de entre los muertos y esperas un maldito apretón de manos? Montague sonrió, pero había algo frío en su mirada. No del todo, inspector, pero espero que me comprenda. Los labios de Holmes se curvaron ligeramente. ¿Y qué entendimiento podría ser ese? Los dedos de Montague tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Que algunos hombres valen más muertos que vivos. Un silencio cayó sobre la habitación. Sentí un escalofrío en la espalda. Entonces, ¿por qué regresas ahora? La expresión de Montague permaneció inalterada. Poc, el juego ha cambiado, Dr. Watson. Alguien ha cometido un error. Holmes entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y quién? Exactamente. ¿Se ha equivocado? La mirada de Montague se endureció. Quienquiera que haya intentado matar a Edgar Wren. Los dedos de Holmes golpeaban suavemente su solapa. Sus pensamientos se movían más rápido que la conversación. Misma Lestrade se burló. ¿Quieres decir que no estás detrás de esto? ¿Que alguien está intentando matar a un banquero y que no tiene nada que ver contigo? Montague se volvió hacia él con voz serena. Le aseguro, inspector, que si hubiera querido que Wren muriera, lo estaría. Lestrade murmuró una maldición. En voz baja a Holmes habló entonces, su voz como un bisturí cortando la niebla. Quiere hacernos creer que alguien ha estado orquestando su regreso sin su consentimiento, que alguien ha usado su nombre y su fortuna para sus propios fines, que, al revelarse, no está jugando una partida cuidadosamente planeada, sino que intenta retomar el control de una partida ya en marcha. Montague sonrió. ¿Lo ve, señor Holmes? Sí que lo entienden, Holmes. Lo miró por un momento y luego se volvió hacia Lestrade. Inspector, por supuesto, hará que detengan a Lord Montague por fraude, manipulación financiera y obstrucción de la justicia. Montague soltó una risita silenciosa, señor Holmes. ¡Qué predecible! Lestrade dio un paso al frente, pero Montague levantó una mano enguantada. Puede arrestarme, inspector, pero le aseguro que no servirá de nada. Lestrade frunció el ceño. ¿Y eso por qué? Montague exhaló y luego dijo dos palabras que hicieron que la habitación se enfriara. Porque ya estoy muerto. La mirada de Holmes se agudizó al instante. Explícate. Montague sonrió levemente. Soy un hombre sin existencia legal. No se puede arrestar a un cadáver. En cuanto entre en Scotland Yard, no habrá registro alguno de mi ano. No habrá caso que juzgar, no habrá cargos que presentar. Un hombre que no existe no puede ser juzgado. Por un delito de Lestrade se contrajo de frustración. ¡Maldita sea! Tiene razón. Holmes observó a Montague en silencio durante un largo instante. Luego, con una leve sonrisa, sonrió. Bien jugado, a Montague. Le devolvió la sonrisa. Pensé que apreciaría su ingenio. Holmes exhaló, cruzando las manos tras la espalda. Entonces llegó mi Lord Montague.
Si usted no orquestó esto, ¿quién lo hizo? La expresión de Montague se ensombreció. Eso es precisamente lo que necesito que averigües, Holmes rió suavemente. ¿Me estás contratando ahora? De Montague no vaciló. Considérelo un interés mutuo, señor Holmes. Usted quiere la verdad y yo quiero vivir. Lo suficiente para oírla, Holmes se volvió hacia mí. Watson, prepárate para una investigación nocturna. Fruncí el ceño. ¿A dónde vamos? Holmes se volvió hacia Montague. Comenzamos donde empiezan todas las historias de engaño, en el lugar donde se escribió la mentira por primera vez. Montague asintió. Entonces, debes ir al cementerio. The Highgate. Holmes arqueó una ceja. ¿Y por qué? Dime. Iría a un cementerio. Las siguientes palabras de Montague me provocaron un escalofrío. Porque, señor Holmes, ahí es donde estoy enterrado. 4. La tumba de un hombre vivo. Las ruedas del carruaje resonaban contra las calles empedradas mientras avanzábamos a través de la niebla de medianoche, con el aire frío impregnado de olor a tierra húmeda y humo de carbón lejano. Holmes estaba sentado frente a mí. Su mirada penetrante reflejaba el resplandor de la luz de gas, y sus dedos entrelazados, pensativos, a su lado. Lord Montague permanecía en silencio, con expresión indescifrable. Lestrade, siempre escéptico, estaba sentado a mi lado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido en profunda sospecha. Me aclaré la garganta. Montague, dices tener una tumba en el cementerio de Highgate. Sí, estás vivo. Debo preguntar, ¿quién, por favor, dime, está enterrado allí? Montague exhaló suavemente. Esa, doctor Watson, es precisamente la pregunta que me he estado haciendo. Durante los últimos 10 años, Anne Lestrade se burló. Conveniente, ¿verdad? Un hombre desaparece, se cava una tumba y de repente aparece con vida justo cuando salen a la luz sus negocios secretos. Los labios de Montague se curvaron ligeramente. Le aseguro, inspector, que no volví por placer. Alguien intentó recrear mi muerte atando cabos sueltos. El intento de asesinato de Edgar Wren no fue accidental. Si hubiera permanecido oculto, mi muerte habría sido un misterio. Pero si alguien intenta matar al hombre que descubrió mi nombre, también intenta destruir la verdad de lo que realmente me sucedió. Holmes habló entonces, con una voz tan serena y precisa como el bisturí de un cirujano. Entonces, dígame, Lord Montague, ¿quién se benefició más de su muerte? La mirada de Montague se ensombreció. ¿Asumes que lo sé? Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿En serio? Montague dudó. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo en sospecho: de mi propio hermano. Un silencio se hizo más espeso en el vagón. En Lestrade parpadeó. ¿Te refieres a Lord Charles Montague, el actual vizconde? Montague asintió. En efecto. Holmes exhaló lentamente. Una acusación bastante atrevida, pero que explicaría muchas cosas. Si su hermano heredó su fortuna, su título, toda la influencia que conllevaba, entonces su muerte no fue un simple accidente. Montague apretó los puños. Hace tiempo que sospeché que Charles estaba involucrado, pero no tenía pruebas. Hasta ahora, fruncí el ceño. ¿Crees que Charles orquestó tu asesinato, pero alguien más ha estado manteniendo tus asuntos en secreto? De Holmes brillaron en la penumbra. Un engaño muy intrincado, Watson. Uno que pronto desenredaremos. El carruaje aminoró la marcha y la voz del conductor llamó a través de la niebla. Cementerio de Highgate, señores. Holmes sonrió levemente. En las puertas de hierro de Highgate se erguían altas y desgastadas por el clima, con sus barrotes ennegrecidos y retorcidos por la hiedra. El cementerio se extendía más allá, y las hileras de lápidas inclinadas se perdían en la espesa niebla. Las lámparas de gas parpadeaban
y su resplandor proyectaba largas sombras sobre las lápidas desmoronadas. And Montague nos guió sin decir palabra, con paso lento, pero lo seguimos, pasando junto a las criptas erosionadas y los árboles retorcidos, con el aire impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Finalmente se detuvo ante nosotros. Había una lápida de mármol, con su inscripción parcialmente erosionada por el tiempo. Aquí yace Lord Alfred Montague, 1839 a 1872. And Lestrade exhaló. Bueno, eso es inquietante. Holmes dio un paso adelante, arrodillándose junto a la tumba, con la mirada penetrante recorriendo el suelo. Pasó los dedos suavemente por la tierra, palpando su textura. Recientemente perturbado, murmuró. Fruncía el ceño. ¿Qué? Holmes miró a Montague. Alguien ha estado cavando aquí. En Lestrade frunció el ceño. ¿Dices que alguien manipuló el cuerpo? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña lupa. Se agachó aún más, inspeccionando los bordes de la tierra, mientras sus dedos trazaban pequeñas hendiduras en la tierra. Entonces, de repente, se quedó quieto. Una sola marca, apenas perceptible, una huella de tacón, profundamente incrustada en el barro. Holmes se enderezó. Watson, dígame, ¿qué opina de esto? Me agaché junto a él, observando la marca. Era nítida en la huella de una bota de hombre, pero algo no cuadraba. Entonces lo vi y exhalé. Este hombre arrastraba el pie, su paso era irregular. Holmes asintió. En efecto, y dígame, ¿qué clase de hombre cojea? Lestrade frunció el ceño. Quizás un hombre mayor o alguien herido recientemente. Holmes sonrió levemente. Sí, o alguien que lleva 10 años enterrado. Montague respiró hondo. ¿Estás sugiriendo? Holmes se puso de pie. Sugiero, Lord Montague, que quien quiera que estuviera enterrado en su tumba ya no está allí. Una repentina ráfaga de viento aulló entre los árboles, haciendo que las hojas muertas cayeran en espiral sobre la lápida, y entonces, desde la oscuridad, un suave ruido de raspado. Giramos bruscamente. Una figura permanecía a lo lejos, apenas visible a través de la niebla, observándonos. Por un momento, nadie se movió. Entonces la figura se giró y huyó. Holmes se movió al instante. Tras él, corrimos a través del cementerio, nuestras botas crujiendo contra la grava mojada, la niebla tragándose nuestras formas, mientras perseguíamos la misteriosa figura. Holmes me guiaba, con movimientos rápidos y precisos, y su abrigo, ondeando tras él. Me esforcé por seguirle el ritmo. El pulso me latía con fuerza en los oídos. La figura que iba delante de nosotros cojeaba, pero avanzaba rápido, agachándose entre las lápidas, serpenteando por senderos estrechos. Su silueta desaparecía y reaparecía entre la niebla. Entonces, de repente se escuchó un grito en Lestrade, que se había desviado para cortarle el paso. Chocó con la figura y ambos hombres cayeron al barro. Holmes y yo nos detuvimos en seco mientras Lestrade se ponía de pie apresuradamente, con el revólver desenfundado. Ladró. En la figura yacía tendida en el suelo, jadeando, con el rostro oculto bajo la capucha de su abrigo. Holmes avanzó lentamente, con su mirada aguda fija en la figura temblorosa del hombre. Luego, con un movimiento rápido, se agachó y retiró la capucha. Inhalé con fuerza. El rostro del hombre estaba desgastado, hundido, pálido como la muerte misma. Sus pómulos eran pronunciados, sus ojos hundidos, pero fue la cicatriz que le cruzaba la garganta lo que me dio escalofríos. Lestrade apretó con más fuerza el revólver. ¿Quién demonios es? La voz de Holmes era apenas un susurro. Lestrade es el hombre enterrado en la tumba de Montague. Labios del hombre se separaron y su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado durante años. No deberías haber venido aquí.
Un silencio largo y extraño se instaló entre nosotros. Holmes inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros por el pensamiento. Pero, querido amigo, murmuró, creo que tienes mucho que contarnos. El hombre dejó escapar un suspiro débil y entrecortado. Y entonces, con una voz apenas más que un susurro, dijo Anne Montague: nunca estuvo destinado a regresar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Holmes sonrió levemente. Ahora sí que vamos por buen camino. La niebla se enroscaba a nuestro alrededor y el cementerio permanecía en un silencio sepulcral, pero tenía la incómoda sensación de que, en algún lugar de la oscuridad, alguien todavía estaba observando. El hombre que salió arrastrándose de la tumbala. Niebla se enroscaba alrededor de las silenciosas lápidas. El aire estaba cargado de olor a tierra mojada y descomposición. El hombre que teníamos delante, demacrado, con los ojos hundidos y temblando, miraba a Lord Montague con una mezcla de miedo y asombro. Su garganta tenía una cicatriz, una profunda y desgarrada línea que le recorría la piel, y su voz, al hablar, había sido poco más que un susurro. Montague nunca estuvo destinado a regresar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inquietantes por su finalidad. Holmes, con expresión indescifrable, se agachó ante el hombre, observándolo con gran intensidad. Habla como si hubiera visto el otro lado de la tumba, señor. Dígame, ¿nos estamos dirigiendo a un fantasma? Delgados labios del hombre se crisparon. Pero no era exactamente una sonrisa. No soy un fantasma, dijo con voz áspera, pero tampoco soy el hombre que fui. Anne Lestrade, aún sin aliento por la persecución, resopló con impaciencia. ¡Basta de acertijos! ¿Quién demonios eres? El hombre giró la cabeza lentamente hacia el inspector. El movimiento era antinatural, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse correctamente. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego exhaló, larga y lentamente. Mi nombre, murmuró. Era Arthur Becket. A Montague, que había permanecido en un silencio desconcertante, respiró hondo. Becket, de Holmes, brillaron con interés. Un hombre que le resulte conocido, Lord Montague. El rostro de Montague estaba pálido. Él era mi abogado, mi confidant. Anne Becket asintió lentamente. Eso fue antes, mi señor, antes de que me enviaran a la tumba en su lugar. Las lámparas de gas parpadeaban mientras estábamos sentados en el estudio de Blackwood Hall. El fuego proyectaba sombras cambiantes en las paredes. Becket, ahora envuelto en un grueso abrigo, estaba encorvado en el sillón. Sus delgadas manos temblaban contra la taza de té que Watson le había proporcionado. Me senté junto a Holmes, con mi cuaderno en la mano, mientras Lestrade estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la expresión marcada por la sospecha. Holmes, siempre sereno, se inclinó hacia adelante. Ahora, señor Becket, creo que nos debe una historia bastante convincente. Anne Becket exhaló lentamente, apretando con fuerza sus huesudos dedos alrededor de la taza de porcelana. La noche en que murió Lord Montague, murmuró, o mejor dicho, la noche en que estaba destinado a morir. A Montague, sentado enfrente, no dijo nada. Su mirada no vaciló. Becket continuó. Estaba en la finca Montague. Lord Charles me había llamado. Me dijo que había un asunto urgente relacionado con la herencia. El Lestrade gruñó. Lord Charles, el hermano de Montague. Becket asintió una vez. Sí, siempre había sido ambicioso, pero esa noche había algo diferente, algo frío en su mirada. Me dijo que Alfred miró a Montague. Había caído en una profunda desgracia en que había indiscreciones que la familia no podía permitirse que se revelaran. Anne de Montague se apretó ligeramente, pero aún así no habló.
Beckett tragó saliva con dificultad. Luego me dijo que debía preparar un Nuevo Testamento. Holmes ladeó levemente la cabeza. Un testamento que garantizaba que lo heredara todo. Los dedos de Beckett se apretaron. Presses dudó, lamiéndose los labios agrietados. Pero entonces, algo cambió. Me enviaron a una pequeña finca en Sussex, con instrucciones de pasar desapercibido durante unas semanas. Me pareció extraño, pero seguí las órdenes. Fruncí el ceño. ¿Y qué pasó después? Beckett dejó escapar un suspiro tembloroso. Nunca llegué a Sussex. La habitación quedó en silencio. Holmes permaneció completamente quieto. Explíqueme. Beckett cerró los ojos. Recuerdo el viaje en carruaje. Recuerdo al cochero, un hombre que no reconocí. Recuerdo cómo el camino serpenteaba hacia la oscuridad. Se estremeció y entonces recuerdo despertar dentro de un ataúd. Un escalofrío frío me recorrió el cuerpo de Holmes. Permaneció indescifrable en errado vivo. Beckett asintió levemente y con voz hueca grité: «Arain, la madera», hasta que me sangraron las uñas. Le temblaban las manos al recordarlo. Pero debieron de calcular mal. El suelo sobre mí estaba suelto, húmedo. Me abrí paso a zarpazos. Exhalé bruscamente. «Dios mío». Lestrade, ahora visiblemente inquieto, murmuró: «Maldita sea». Beckett miró fijamente el fuego. «¿Cuánto? Escape, Soup». Supe que alguien había querido que muriera en esa tumba. Su mirada hundida se volvió hacia Montague. «Y supe que habían querido que fueras tú». Holmes tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos, con expresión de intensa concentración. «Entonces la respuesta es clara. La intención no era simplemente matar a Lord Montague». Se volvió hacia Montague. «Querían borrarte». Montague apretó la mandíbula. «Y lo consiguieron». Lestrade exhaló bruscamente. «¿Pero por qué usar a Beckett?» De Holmes brillaron a la luz del fuego una solución muy elegante. Beckett se acercaba a Montague en complexión, estatura e incluso edad. En medio de la confusión, el cuerpo enterrado bajo el nombre de Montague jamás sería cuestionado. Trog saliva. «Y el verdadero Montague». Holmes suspiró. «Probablemente cautivo escondido, pero no asesinado directamente». Montague exhaló lentamente. «Así que mi hermano hizo el papel de pariente afligido. Consiguió mi título, mi fortuna, mi posición social». La voz de Beckett era apenas un susurro. «Cian», y no estaba solo. La mirada de Holmes se dirigió hacia él. Ahora llegamos al meollo del asunto». Beckett tragó saliva. Lord Charles era solo una parte del plan. Levantó la mirada hacia Montague. Había otro hombre, un hombre que lo orquestó todo. En el rostro de Montague se endureció. «¿Cuál?» La respiración de Beckett era superficial, como si pronunciar el nombre en sí fuera peligroso. Finalmente habló Rupert Ale Montague. Se puso rígido al instante. Lestrade frunció el ceño. «¿Quién demonios es Rupert Hale?» La voz de Montague era baja, controlada, pero había algo terriblemente frío debajo de ella. «Rupert Ale era el confidente más cercano de mi padre», dijo. «Un hombre que siempre estaba en la sombra». Susurrándole al oído, Holmes asintió, con una expresión indescifrable. «Un hombre que ostentaba el poder sin siquiera haber estado expuesto a la luz pública». Beckett apretó los dedos. «Fue él quien ordenó mi entierro». «Estoy seguro de ello». Holmes se recostó en su silla. «Entonces tenemos nuestro siguiente movimiento». Montague sostuvo la mirada de Holmes. «¿Encuentra a Rupert Hale?» Holmes sonrió levemente. Sospecho que nos encontrará primero». Un reloj sonó a lo lejos, rompiendo el silencio, y por primera vez desde que empezó el caso, sentí un miedo profundo y creciente. 7. La mano que movió los hilos. Las calles de Londres estaban resbaladizas por la lluvia, y las farolas de gas parpadeaban como centinelas fantasmales en la niebla.
mientras nuestro carruaje traqueteaba sobre los adoquines. Holmes estaba sentado frente a mí, con la expresión tensa y pensativa, mientras sus dedos tamborileaban con un ritmo irregular contra el mango de su bastón a su lado. Lord Montague permanecía rígido, con la mandíbula apretada. No había dicho nada desde que salimos de Blackwood Hall en Lestrade, con el abrigo aún húmedo por el aire nocturno. Resopló. Esto sigue sin gustarme, Holmes. Holmes, sin dejar de contemplar el paisaje urbano que pasaba, finalmente respondió su aprobación. Lestrade siempre es un lujo bienvenido, pero no una necesidad. En Lestrade frunció el ceño. Estamos entrando en una guarida de víboras. Rupert Halley no es un delincuente común. Lleva años moviendo hilos. Si Beckett tiene razón, él es quien orquestó la desaparición de Montague. ¿Crees que nos invitará a tomar el té sin más? Holmes sonrió levemente. Al contrario, sospecho que Halley nos espera a Montague. Finalmente habló, con voz baja y controlada. Halley es un hombre peligroso, señor Holmes. Ha permanecido en la sombra durante décadas. Nunca actúa sin razón. Holmes lo miró fijamente. Entonces, vamos a darle una. And Montague se apretaron en una fina línea. ¿Y si se niega a hablar? Holmes exhaló suavemente. Entonces simplemente lo convenceré de lo contrario. El carruaje disminuyó la velocidad. Habíamos llegado a la residencia de Halley. Era una finca monolítica en el corazón de Pall Mall, una casa de imponente grandeza, con sus altas ventanas oscurecidas y su fachada de piedra elevándose contra la luz de las farolas. Cuando bajamos del carruaje, un mayordomo nos esperaba en la puerta. Su rostro era una máscara de educada indiferencia. Holmes le entregó su tarjeta. Sherlock Holmes. Creo que el señor Halley nos espera. El mayordomo simplemente inclinó la cabeza. Por aquí, caballeros. Nos condujo a través de un largo pasillo, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de hombres serios, cuyos ojos penetrantes nos seguían a medida que pasábamos. Holmes murmuró: una hermosa colección de antepasados, cada uno más desaprobador que el anterior. El mayordomo lo ignoró. Por fin, entramos en un estudio poco iluminado, donde nos esperaba Rupert Halley. Rupert Halley era un hombre de fría precisión. Sus pómulos marcados y su cabello con mechas plateadas le daban un aire de autoridad calculada. Se sentaba tras un escritorio de caoba, con los dedos entrelazados y la mirada firme como una serpiente acechando a su presa. Señor Holmes, saludó con suavidad. ¡Qué inesperado! Holmes, imperturbable, sonrió levemente. Vamos, señor Halley, ambos sabemos que esperaba esta visita. Halley se curvaron ligeramente en quizás. Montague dio un paso al frente, con la voz tensa por la ira. Hiciste que me enterraran vivo. Halley suspiró como si hablara de un asunto de negocios. Desafortunado. No exactamente. Solo me aseguré de que no fueras una molestia. De Montague se apretaron en una fina línea. ¿Y si se niega a hablar? Holmes exhaló suavemente. Entonces simplemente lo convenceré de lo contrario. El carruaje disminuyó la velocidad. Habíamos llegado a la residencia de Halley. Era una finca monolítica en el corazón de Pall Mall, una casa de imponente grandeza, con sus altas ventanas oscurecidas y su fachada de piedra, elevándose contra la luz de las farolas. Cuando bajamos del carruaje, un mayordomo nos esperaba en la puerta. Su rostro era una máscara de educada indiferencia. Holmes le entregó su tarjeta a Sherlock Holmes. Creo que el señor Halley nos espera. El mayordomo simplemente inclinó la cabeza. Por aquí, caballeros. Nos condujo a través de un largo pasillo, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de hombres serios, cuyos ojos penetrantes nos seguían a medida que pasábamos. Holmes murmuró:
una hermosa colección de antepasados, cada uno más desaprobador que el anterior. El mayordomo lo ignoró. Por fin entramos en un estudio poco iluminado, donde nos esperaba Rupert Hale. Rupert Hale era un hombre de fría precisión. Sus pómulos marcados y su cabello con mechas plateadas le daban un aire de autoridad calculada. Se sentaba tras un escritorio de caoba, con los dedos entrelazados y la mirada firme como una serpiente, acechando a su presa. Señor Holmes, saludó con suavidad. ¡Qué inesperado, Holmes, imperturbable! Sonrió levemente. Vamos, señor Hale. Ambos sabemos que esperaba esta visita. De Hale se curvaron ligeramente quizás. Montague dio un paso al frente, con la voz tensa por la ira. Hiciste que me enterraran vivo. Él suspiró, como si hablara de un asunto de negocios desafortunado. No, exactamente. Solo me aseguré de que no fueras una molestia. Holmes asintió pensativo. Sí, me imagino que fue muy incómodo para usted cuando Wren vio el nombre de Montague en los libros. Eso significaba que alguien, tal vez usted, había mantenido viva la identidad de Montague. La mandíbula de Hale se apretó, pero no dijo nada. Holmes siguió hablando. Y luego estaba Beckett, un error del pasado que pensó que ya estaba olvidado, pero aquí está de nuevo, saliendo de donde lo dejó por primera vez. Hale mostró una expresión de duda. Los ojos de Holmes brillaban en la oscuridad. Usted se escondió por muchos años. Señor Hale fue muy hábil manipulando todo, pero en su orgullo olvidó algo muy importante. Hale habló con voz calmada. ¿Y qué es eso? Holmes sonrió. Que los muertos no se quedan enterrados. La habitación quedó en silencio, llena de tensión. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Un policía entró, seguido de dos hombres vestidos de civil. Lestrade sonrió confiado. Rupert Kay queda arrestado por fraude, conspiración, intento de asesinato y muchos otros delitos. Él no cambió su expresión, pero vi algo frío en su mirada. Holmes lo miró con atención y le preguntó: dígame, señor Hale, ¿se preparó para esto por primera vez? Hale dejó de sonreír. Lestrade se acercó y le puso las esposas. Fuiste demasiado lejos, dijo Lestrade. Hale suspiró. Eso parece. Mientras se llevaban a Hale, Montague suspiró largo, como si se quitara un gran peso de encima. Se volvió hacia Holmes. ¿Ya terminó todo? Holmes lo miró casi a Montague. Frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Holmes asintió, pensativo. Sí, imagino que fue muy incómodo para usted cuando Wren vio el nombre de Montague en los libros. Eso quería decir que alguien, tal vez usted, había mantenido viva la identidad de Montague. La mandíbula de Hale se apretó por un momento, pero no dijo nada. Holmes siguió hablando. Y luego estaba Beckett, un error del pasado que creía olvidó, pero ahora ha vuelto, como si saliera de la tumba donde lo dejó por primera vez. Hale mostró una señal de duda. Los ojos de Holmes brillaban en la oscuridad. Usted se ha escondido durante muchos años. Señor Hale ha sido un maestro en manipular a los demás, pero en su arrogancia olvidó una verdad importante. La voz de Hale era tranquila y controlada. ¿Y cuál es esa verdad? Holmes sonrió. Que los muertos no se quedan enterrados. La habitación quedó en silencio, llena de tensión. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Entró un policía, seguido de dos hombres vestidos de civil. Lestrade entró con una sonrisa de triunfo. Rupert Hale queda arrestado por fraude, conspiración, intento de asesinato y muchos otros delitos. Hale no cambió su expresión, pero vi algo frío en sus ojos. Holmes lo miró con atención. Dígame, señor Hale, ¿se preparó para esta situación? Por primera vez, Hale dejó de sonreír. Lestrade dio un paso adelante y le puso las esposas en las muñecas. Fuiste demasiado lejos, dijo Lestrade.
Ale suspiró. Eso parece. Mientras se lo llevaban, Montague soltó un suspiro largo, como si se quitara un gran peso de encima. Se volvió hacia Holmes. Ya terminó todo. Holmes lo miró. Montague frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Holmes observó la puerta por donde se habían llevado a Ale. Su mirada oscura y pensativa. Me pregunto, murmuró Lestrade, arqueó una ceja. ¿Qué me pregunto? Los dedos de Holmes tamborileaban contra su bastón. Sí, Rupert Hale era realmente el maestro de este juego, o si era simplemente una pieza más del tablero. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Holmes exhaló y se volvió hacia la chimenea. Este caso está casi terminado. Watson, dijo en voz baja casi. El fuego crepitaba y más allá de la ventana la niebla se espesaba una vez más. El engago, desenredado. El aire en el 221 Bites de Baker Street estaba impregnado del aroma a humo de pipa, que se extendía en volutas azul grisáceas alrededor del estudio en penumbra. Holmes estaba sentado en su escritorio, con los dedos entrelazados y la mirada fija en la única hoja de papel que tenía delante. Había llegado esa mañana un sobre sin marcar. Se deslizó por nuestro buzón. Dentro solo había una frase garabateada con letra elegante y mesurada. Ha ganado la batalla, señor Holmes, pero no la guerra. Lestrade, paseándose cerca de la chimenea, se burló. Una maldita amenaza anónima. Montague, sentado en la esquina, exhaló bruscamente. Significa que Rupert Hale no fue el verdadero cerebro. Holmes no levantó la vista. Claro que no. Lestrade frunció el ceño. ¿Y entonces quién? Holmes se golpeó la barbilla con un dedo, sin apartar la mirada de la nota. Cuanto mayor es el engaño, más cuidadosamente se colocan los hilos de la marioneta. Halayfield, un arquitecto del crimen, sí, pero seguía siendo un sirviente de los designios de otros. Me crucé de brazos. ¿Pero quién más se beneficiaría de este elaborado plan? Holmes miró a Montague. Montague se puso rígido. Charles, ¿crees que él era quien manejaba los hilos? Holmes exhaló suavemente. Esa es la cuestión, ¿no? Extendió la mano hacia su violín y tocó las cuerdas distraídamente, mientras su mente repasaba todas las posibilidades. Entonces, Ripon se detuvo. Sus ojos brillaban. Por supuesto, murmuró Lestrade. Se giró bruscamente. Holmes dejó el violín. Nunca se trató de tu herencia, Montague. Montague frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Holmes se levantó de la silla, con la mirada fija clavada en Montague. Dime, ¿cuántos años tenías cuando conociste a Rupert Hale? Montague dudó. Yo era solo un niño. Siempre estaba cerca de la finca de mi padre, asesorándome en asuntos legales. Holmes asintió. ¿Y cuando falleció su padre, qué fue de Ale? Montague exhaló. Él siguió siendo un confidente cercano de mi hermano. Holmes asintió levemente triunfante. Entonces creo que tenemos la respuesta. Lestrade parpadeó. ¿En serio? Holmes cogió su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Sí. Estamos a punto de visitar a Lord Charles Montague. Montague se puso de pie. Si tiene razón Holmes, entonces voy a entrar en la casa del hombre que intentó matarme. Holmes sonrió levemente. Y espero que nos esté esperando. Llegamos a Montague Manor justo después del anochecer. Los pasillos, cubiertos de hiedra, se bañaban con la última luz del día. El mayordomo, un hombre de aspecto severo y bigote fino, nos recibió con educada indiferencia. Mi señor, dijo, inclinándose ante Montague, aunque su mirada se desvió con inquietud hacia Holmes y Lestrade. Su hermano lo espera. Montague se puso rígido. ¿Lo es? El mayordomo asintió. En efecto, le espera en el estudio. Holmes exhaló suavemente. ¡Qué conveniente! Nos condujeron por un pasillo tenuemente iluminado,
mientras nuestros pasos resonaban en el pulido suelo. El peso de la historia de la casa nos oprimía, con sus paredes cubiertas de retratos de antepasados Montague, cada uno mirándonos en silencio a nuestro paso. Finalmente llegamos a unas pesadas puertas de roble en el mayo. El redomo se hizo a un lado. Su señoría está dentro. Montague dudó solo un momento antes de abrir las puertas de par en par dentro. Lord Charles Montague estaba de pie junto a una chimenea rugiente, con una copa de brandy en una mano y la otra guardada en el chaleco. Era un hombre de aspecto distinguido, con sus rasgos, antes juveniles, endurecidos por la edad, y una expresión serena e indescifrable. Hermano, saludó con voz suave y serena. Debo decir que no esperaba que vinieras tan. Sin avisar, Montague avanzó con paso decidido, con la mandíbula apretada. Y aún así, ¿me esperabas? Anne de Charles se curvaron ligeramente. Por supuesto. Anne, su mirada se dirigió a Holmes. ¿Qué le debemos esta visita, señor Holmes? Holmes sonrió levemente. Oh, no me agradezca todavía, Lord Montague. Anne Charles rió entre dientes, removiendo el líquido ámbar en su vaso. ¿Y qué acusación traes a mi puerta? Holmes dio un paso adelante, sin apartar la mirada. Que orquestaste la desaparición de tu propio hermano. Un latido de silencio. Entonces Charles se rió, en una risa tranquila y mesurada. Mi querido Holmes, dijo, negando con la cabeza mi decepción. ¿Me considera tan cruel? Montague apretó los dientes. Me lo quitaste todo. Anne Charles suspiró. No tomé nada. Simplemente acepté lo que me dieron. Anne Lestrade se burló. Dado, el asesinato de tu hermano fue orquestado. A los ojos de Charles brillaron. Ah, pero no lo asesinaron, ¿verdad? Holmes dio un paso al frente. Entonces, díganos, Lord Montague, si no es usted quien. Charles tomó un largo sorbo de su brandy, y luego exhaló. Rupert Alan Montague se quedó paralizado. ¿Qué? Charles suspiró. Vino con una oferta. Dijo que mi hermano era un lastre. Su mirada se ensombreció, que necesitaba desaparecer. Pero nunca fue mi plan. En Holmes ladeó la cabeza. Y sin embargo, no hiciste nada para detenerlo. Anne Charles apretó más su vaso. Estaba débil. La voz de Montague tembló de furia. Lo sabía. Y dejaste que me enterraran. La expresión de Charles era indescifrable. Lestrade exhaló. Así que ya está. Deja que Ale haga el trabajo sucio. Holmes, sin embargo, no estaba satisfecho. Observó a Charles durante un largo rato, su mirada como un cuchillo que desprendía capas de engaño. Luego murmuró suavemente: Anne, sigues mintiendo. A la mandíbula de Charles se tensó. Holmes dio otro paso. Hay algo que no nos estás contando. La voz de Montague era baja, peligrosa. Charles, mírame. Charles tragó saliva con dificultad y luego susurró. Se suponía que iba a morir. En un pesado silencio cayó Montague. Apretó los puños. ¿Lo ordenaste a Charles? Se le cortó la respiración. No, solo acepté el plan. Ale dijo que era necesario. Eso, titubeó. Con la voz temblorosa, Holmes entrecerró los ojos. ¿Qué? La voz de Charles era apenas un susurro, aunque Montague había descubierto algo. Algo sobre nuestro padre. Montague se quedó congelado. Holmes inhaló profundamente. La herencia, murmuró. Nunca se trató de la fortuna. La voz de Montague sonaba tensa. Entonces, ¿de qué demonios se trataba? Las manos de Charles temblaban. Nuestro padre no era quien creíamos. Holmes se enderezó al instante. Y yo, por primera vez en este caso, sentí un terrible malestar instalarse en mis huesos. Algo más profundo estaba en juego. Aquí Annie ya no estaba seguro de que comprendiéramos realmente lo que se había puesto en marcha. Una verdad enterrada en sangre, un silencio denso,
se apoderó del estudio de Lord Charles Montagu, denso como la niebla que se arremolinaba contra las ventanas. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras vacilantes sobre los estantes de caoba, pero ni siquiera su calor pudo disipar el frío peso de la revelación. Las manos de Charles temblaban, sus nudillos estaban blancos contra la copa de brandy que sostenía. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro. Nuestro padre no era quien pensábamos que era al otro lado de la habitación. Lord Alfred Montagu permanecía inmóvil, con la mirada fija en su hermano. Sir, ya pálido por las revelaciones de la noche, pareció endurecerse hasta convertirse en algo indescifrable. Holmes no parpadeó. Sus penetrantes ojos grises estaban fijos en Charles, observando cada movimiento, cada atisbo de vacilación. Como un halcón sobre su presa, finalmente habló con voz mesurada y tranquila. Elabora. Charles tragó saliva. Admití que nuestro padre tenía secretos, que había estado involucrado en algo terrible, que si Alfred alguna vez descubría la verdad, arruinaría a toda la familia. ¡Ay, Montague! Exhaló bruscamente. ¿Y entonces intentaste matarme para mantenerlo oculto? Charles estremeció, apretando con fuerza la copa de brandy. Yo no ordené tu muerte, Alfred. Solo acepté que te y Joan destituyeran. Lestrade se burló. Porque eso lo mejora. A la mirada de Charles se ensombreció. Intentaba proteger el apellido. Se volvió hacia Montagu con la voz tensa por la desesperación. No lo entiendes, Alfred. Si hubieras descubierto la verdad, lo habrías destruido todo. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y qué verdad era esa, Lord Charles? Charles dudó. Holmes dio un paso al frente, con la mirada penetrante. Dime que sabía Rupert Ale. Charles tragó saliva con dificultad. Ale no solo era el asesor legal de nuestro padre, era su intimate. Un tenso ritmo de silencio, punto de Holmes, brillaron a la luz del fuego. Continúan. Charles respiró entrecortadamente. Nuestro padre no era solo un noble. Tenía poder, sí, pero no todo era heredado. Amasó su fortuna por medios poco ortodoxos. Montague apretó la mandíbula. ¿Qué significa? Charles sostuvo su mirada en asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire, escalofriante. En su simplicidad, la voz de Montagu, al hablar, era baja y fría. Explícate. Charles exhaló temblorosamente. Nuestro padre no era solo un señor. Era un hombre de negocios, uno despiadado. Controlaba líneas navieras, inversiones, deudas, pero lo que nadie sabía era que también controlaba a la gente. Holmes juntó los dedos con voz sedosa y cortante. ¿Te refieres a chantaje? Charles asintió una vez. No solo chantaje, coacción en sobornos. Y cuando eso fallaban, desapariciones. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al Lestrade masculló. Una maldición. ¿Quieres decir que tu padre mandó matar gente? Charles asintió, con las manos temblorosas. CIA fue quien lo organizó. La voz de Montague era como el acero. ¿Y se suponía que iba a morir por saber esto? Charles tragó saliva. Habías empezado a hacer preguntas, Alfred. Estabas revisando libros de contabilidad antiguos, cartas antiguas. Ale me advirtió que si descubrías demasiado, el apellido Montague quedaría arruinado para siempre. Holmes no vaciló. Y sin embargo, alguien ha estado manteniendo esos registros. Alguien siguió moviendo fondos a nombre de Montague. Charles exhaló. Eso es porque la operación nunca terminó, Holmes. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. Charles soltó una risa débil y amarga. ¿Crees que Ale fue el cerebro? Negó con la cabeza. Ale era un títere. El hombre que controlaba el imperio era otro. Montague se puso rígido. ¿Quién? Charles sostuvo su mirada. Su expresión era angustiada. A nuestro padre. Un latido de silencio. Lestrade parpadeó.
Pero tu padre está muerto. Charles asintió con tristeza. Eso mismo pensé yo. Holmes ya se estaba moviendo, caminando lentamente frente a la chimenea, mientras su mente iba juntando los hilos. Finalmente exhaló. Entonces la pregunta se simplifica: si Lord Reginald Montague está vivo, ¿dónde está ahora? Charles dudó. No lo sé. La mirada de Montague se oscureció. Estás mintiendo. La expresión de Charles cambió. Te lo juro, Alfred. Solo sabía que había desaparecido. Eso es todo. Holmes se quedó quieto de repente. Se giró hacia Charles. Sus ojos, como hojas de acero en la tenue luz, les dijeron que estaba muerto, murmuró Holmes. Charles frunció el ceño. ¿Qué? Holmes dio un paso lento hacia adelante. Le dijeron que estaba muerto. ¿Quién se lo dijo? Charles tragó saliva. Por Ale. Holmes exhaló suavemente. Ahora sí que vamos por buen camino. Lestrade frunció el ceño. ¿En qué está pensando, Holmes? La voz de Holmes era tranquila, firme, mortalmente aguda. Estoy pensando, Lestrade, Allen ordenó la muerte de Montague para proteger el apellido de la familia. Lo hizo para proteger el secreto de que Lord Reginald Montague seguía vivo. Un pesado silencio llenó la habitación. La voz de Montague era apenas un susurro. ¿Quieres decir que Ale estaba encubriendo a mi padre? Holmes asintió. Exactamente. Lestrade exhaló bruscamente. ¿Entonces crees que el viejo sigue ahí fuera, moviendo los hilos? Holmes sonrió levemente. Oh, no lo creo, Lestrade. Lo sé. La voz de Montague sonaba tensa por la ira. ¿Y dónde está? La mirada de Holmes brilló con una aguda comprensión, y luego, suavemente, murmuró: en cementerio de Highgate. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué demonios estaría haciendo en un maldito cementerio? Holmes se volvió hacia Montague. Dígame, cuando lo enterraron vivo, ¿qué fue lo último que oyó antes de perder el conocimiento? Montague dudó. No sé, voces, pasos, Y luego se le cortó la respiración. Un hombre hablando. Holmes asintió una vez, como si confirmara algo. Un hombre con poder. Un hombre que ha estado en la sombra todo este tiempo. Lestrade parpadeó. ¿Crees que se ha estado escondiendo ahí? Holmes sonrió levemente. No, Lestrade, creo que nunca se fue. Un largo silencio se apoderó de nosotros, y en ese momento me di cuenta de algo profundo y terrible. Ya no estábamos persiguiendo a un hombre, estábamos persiguiendo a un fantasma. Nexan, la gambita del muerto. El aire de medianoche era cortante y penetrante cuando llegamos de nuevo al cementerio de Highgate. La niebla se enroscaba como dedos espectrales a través de las puertas de hierro. Holmes avanzó sin vacilar, con su abrigo ondeando, mientras su mirada penetrante recorría las lápidas oscurecidas. Montague estaba a su lado, respirando con lentitud, aunque su mano se crispaba cerca de su abrigo, donde sabía que descansaba una pistola. Lestrade lo seguía, con el revólver desenfundado y la mandíbula apretada por la inquietud. Holmes, murmuré, con el aliento en el aire. Si tiene razón, si Lord Reginald Montague sigue vivo, entonces ha pasado 10 años orquestando un engaño. Un hombre así no se rendirá sin más. Holmes me dedicó una leve sonrisa cómplice. Claro que no, Watson. Pero los hombres que prosperan en las sombras rara vez esperan ser arrastrados a la luz. Lestrade exhaló bruscamente. ¿A dónde vamos? Holmes señaló hacia adelante. A la tumba de Montague. Ahí empezó esto. Y ahí terminará. La lápida se alzaba ante nosotros, con la inscripción medio desgastada por los elementos: aquí yace Lord Alfred Montague, 1839 a 1872. Holmes dio un paso adelante, con una mirada penetrante e implacable. Lestrade, la linterna. Lestrade levantó su lámpara de aceite. Su resplandor proyectaba largas sombras sobre el suelo. Holmes se arrodilló,
recorriendo con los dedos el borde de la tierra. Removidan Montague. Tragó saliva con dificultad. ¿Estás seguro de que está aquí? Holmes no levantó la vista. Rara vez estoy inseguro, Lord Montague. Luego, con una precisión escalofriante, presionó la palma de la mano contra el suelo, que cedió bajo su mano. Retrocedí un paso involuntariamente. ¡Dios mío! Holmes se enderezó. Suelo hueco en su mirada se dirigió a Montague. No, fue un entierro de verdad. La tumba era una puerta. Lestrade maldijo. ¿Quieres decir que hay un pasadizo debajo del maldito cementerio? Holmes sonrió levemente. Oh, quiero decirle que nuestra presa nos espera. Sin dudarlo, tomó su bastón y lo presionó contra la tierra, revelando una trampilla oculta en una ráfaga de aire viciado. Se elevó desde la oscuridad de abajo en Holmes. Se volvió hacia nosotros. El túnel era viejo y estrecho, con las paredes húmedas y las vigas de madera crujiendo bajo el peso del cementerio. El pasadizo se adentraba profundamente en la tierra, desapareciendo en la oscuridad del fondo. Holmes miguió, con pasos silenciosos pero seguros, la mano apoyada en el bastón. Yo lo seguí, con el revólver desenfundado y el pulso martilleándome las costillas. Montague y Lestrade llegaron los últimos, sus pasos resonando suavemente y su respiración superficial y tensa. Entonces, un destello de luz delante. Holmes se detuvo, con la mirada fija en el resplandor de una única lámpara de aceite en la distancia. Avanzamos lentamente hasta que finalmente emergimos en una cámara baja de piedra. El aire estaba cargado con el olor a pergamino viejo y cera de Velan. Y allí, sentado detrás de un gran escritorio de caoba, estaba Lord Reginald Montague. Era más delgado, con el rostro surcado por la edad y las sombras, pero su mirada era tan aguda como siempre. No se inmutó cuando entramos, ni se movió para coger un arma. En cambio, simplemente juntó las manos y sonrió levemente. Así que murmuró con voz suave como el acero pulido. ¿Me has encontrado, Anne Montague? Se tambaleó levemente, con la respiración entrecortada. Padre. Reginald exhaló. Alfred, te ves bien para estar muerto. La aguda mirada de Holmes recorrió la habitación, observando los libros de contabilidad, apilados cuidadosamente sobre el escritorio, los mapas fijados a las paredes y la fila de llaves colgando de un conto. Sonrió levemente. Nunca te fuiste, ¿verdad? Reginald rió suavemente. ¿Por qué iba a hacerlo? El mundo me creyó muerto. Simplemente dejé que siguieran creyéndome en Lestrade. Apretó la mandíbula. Has estado dirigiendo tu imperio desde debajo de un maldito cementerio. Reginald asintió. Con bastante eficiencia. Debo añadir. A Montague apretó los puños. Me dejaste creer que estabas muerto. Dejaste que mi hermano me quitara la vida. Dejaste que Ale orquestara mi asesinato. Reginald suspiró. Sí, en un largo silencio. Entonces Holmes habló, con voz ligera pero cortante. Y aún así, cometiste un error. Reginald arqueó una ceja. ¿Lo hice? Holmes dio un paso al frente, con una mirada penetrante. Mantuviste vivo tu imperio, pero al hacerlo, dejaste un rastro, un fondo oculto, un nombre en los libros de contabilidad. Podrías haber desaparecido por completo, pero fuiste demasiado orgulloso para ceder el control. Reginald se curvaron ligeramente. Ah, ¿y el orgullo, señor Holmes? Sir. A Montague, no fue el orgullo lo que trajo a mi hijo. Aquí también a la voz de Montague. Estaba tensa por la furia. Intentaste borrarme. Reginald suspiró. Intenté mantenerte a salvo. A Montague se le cortó la respiración. ¿A salvo? Reginald sostuvo su mirada, con expresión indescifrable. ¿Crees que construí mi imperio sin enemigos, Alfred? ¿Crees que te habrían dejado heredar libremente? Holmes asintió levemente. Entonces, lo enterraste.
antes de que pudieran. Los dedos de Reginald tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Era la única manera de asegurar la supervivencia del apellido Montague. A los ojos de Montague se oscurecieron. ¿Quieres decir asegurarte de sobrevivir? Reginald inclinó levemente la cabeza. Eso también. En Lestrade dio un paso al frente, con el revólver en la mano. Ya basta de charla, bien con nosotros. Reginald rió entre dientes. Me parece que no en... La mirada de Holmes se agudizó. ¿Lo tenías planeado? Reginald sonrió levemente. Por supuesto. Un repentino estruendo resonó en la cámara. La expresión de Holmes se endureció al instante. Watson, fuera, ya. El techo crujió. Entonces el túnel detrás de nosotros se derrumbó. El polvo se asentó en espesas nubes, y cuando parpadeé para apartar los escombros de mis ojos, vi a Reginald Montague. Se había ido. Holmes exhaló suavemente, sacudiéndose. El polvo del abrigo Montague se tambaleó hacia adelante. ¿Dónde está? Holmes suspiró. Se fue. Lestrade maldijo en voz baja. ¡Maldición! Él mismo preparó la trampa. Holmes se giró hacia el escritorio y cogió uno de los libros contables. Su expresión era indescifrable. A la voz de Montague sonó hueca. ¿Y ahora qué? Holmes cerró el libro de contabilidad. Esperaremos, dijo suavemente a Montague. Frunció el ceño. ¿Para qué? Holmes sonrió débilmente. Para que el muerto haga su siguiente movimiento. Una semana después, una carta sin marcar llegó al 221 Bytes de Baker Street. Holmes lo abrió. Su mirada brillaba de diversión. Ha ganado, señor Holmes. O quizás simplemente ha pospuesto lo inevitable. Sea como sea, sigo, como siempre, observando. Holmes exhaló. Interesante, murmuró entre saliva Holmes. ¿Crees que algún día lo encontraremos? Holmes sonrió levemente y dejó la carta a un lado. Mi querido Watson, creo que...